Vamos a seguir meditando, vamos a seguir meditando sobre la vida cristiana en estos tiempos y en cualquier tiempo. Eh, es una lucha, ¿no? Lo dice ya el libro de Job, la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, dicen algunas traducciones. En hebreo es zebá, que quiere decir ejército. De ahí viene la palabra o la expresión Yahvé Zebaot, el Señor de los ejércitos. Así que ya el nombre más excelso de Dios es Yahvé de los ejércitos, que indica la lucha que hace falta, ¿verdad? San Agustín repite mucho eso, ¿no? De que la vida sobre la tierra es una milicia, dice en latín, ¿no? En la traducción latina. Y hemos hablado de yihad en el Islam. Obviamente estamos hablando de la Guerra Santa en el Antiguo Testamento y que después se interpreta también en el Antiguo Testamento como lucha espiritual, ¿no? Eliminen a los cananeos, eliminen a los paganos, etcétera, en un tiempo en que Israel ya ha perdido esas fuerzas y el judío a través de la historia hasta el año 1947 no ha tenido ejército, no ha tenido ninguna fuerza, ha sido una minoría perseguida en todas estas naciones, los han expulsado de Francia, Inglaterra, España, famosamente, ¿no? Fueron a Portugal pagando un gran soborno y después de un poco tiempo lo expulsaron también de allí. Y después la solución final de los nazis, ¿no? Eliminar a los judíos completamente, ¿no? 6 millones muertos, que todavía hay gente que tiene reparos sobre aceptar la historia, ¿no? Es parte de nuestra tribulación, es parte de nuestra condición humana tan limitada. Entonces se me ocurre pensar en toda nuestra vida mental, todas nuestras preocupaciones como seres humanos. Tenemos este surplus, ¿no? este exceso que llamo yo de vida mental, mucho más allá de lo necesario para sobrevivir. Los animales tienen instintos, sobreviven yéndose de un lugar a otro, volando de un lugar a otro, haciendo las cosas que tienen que hacer, se reproducen bajo el instinto sexual y cosas hormonales y de olores y todo ese tipo de cosas. Mientras que el ser humano tiene una gran capacidad para sobrevivir en cuanto que puede sembrar, puede cosechar, puede eh, manipular la energía, etcétera. Pero entonces después, cuando llega a la comunidad, muchas veces se desvía, se engría, se vuelve avaro, quiere acumular, crea ídolos y hasta pone el planeta en peligro de destrucción y hace guerra contra los demás por avaricias y cosas innecesarias, cuando la vida pacífica sería tanto mejor, ¿no? Y por eso yo creo que el ser humano es llamado a la reflexión, es llamado a la oración, es llamado a la meditación, al silencio. Y yo creo que hay poderes que manipulan y distraen a la gente, los medios, no Radio María Perú, que es todo lo contrario, es para meditar y reflexionar. Pero la gente se distrae con los telefonitos que están diseñados para adictar a la gente, que se vuelvan adictos de estar viendo sus teléfonos. Yo los veo manejando en la calle, viendo, no pueden resistir de no mirar el teléfono. Una persona así es una persona manipulable, una persona que no piensa, una persona cuyos valores están desviados. Y en la tradición dominicana de la cual vengo yo, de la Orden de Predicadores de Santo Domingo, se contempla para compartir con los demás
el fruto de lo contemplado. Entonces yo creo que nuestra gran tarea, y yo creo que quizá una de las cosas, bueno, lo principal que podemos desear de esta enorme crisis que todavía no sabemos dónde va a parar, el coronavirus, es que nos induzca a la reflexión, a cuidar una parte de nuestra naturaleza y de nuestra tarea humana y responsabilidad que hemos descuidado mucho. Se dice que en el Oriente se medita más, hay una tradición espiritual muy fuerte. También nosotros tenemos a monjes y a gente así, pero las vocaciones religiosas han disminuido muchísimo y tiene que ver con los afanes del mundo, los cuidados del mundo y también a lo mejor cuando los mismos religiosos y sacerdotes no viven esa vida interior de modo adecuado, no atraen por su ejemplo, ni por su historial, ni nada de eso. Entonces no atraen vocaciones, no es cuestión de orar por vocaciones así en el cielo, ¿no? El Papa Francisco en Evangelii Gaudium habló de eso, de comunidades vivas que van a atraer a vocaciones buenas. No, no nada más gente que a lo mejor no sabe qué hacer o a lo mejor no encuentran un trabajo muy bueno y dice, si me meto a cura, me va a ir mejor, tendré seguridad, etcétera, en estos tiempos, ¿no? Es verdad que muchas vocaciones vienen del llamado tercer mundo, donde hay más pobreza, y, puede ser que sea por más espiritualidad o más desprendimiento, o puede que también sea por buscar una mejor vida. Y yo diría que todo eso está relacionado con el llamado que tenemos a la contemplación. El espíritu se forja en la tribulación contemplada y aceptada y vencida. Tenemos que luchar. Por eso oramos al Señor de los ejércitos. Estaba viendo yo el Salmo 46. Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia, siempre a punto. Es una traducción un poco española, pero es la que tengo de Jerusalén, que me parece muy, muy correcta en casi todo. Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes se conmueven en el fondo de los mares, aunque sus aguas bramen y borboten, y los montes retiemblen a su ímpetu, con nosotros Yahvé Sebaot, baluarte para nosotros, el Dios de Jacob. Entonces, teniendo en cuenta esto de la lucha, yo creo que podemos ver algunos ejemplos que quería yo mencionar. Está el ejemplo del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, que creo que en el pasado he aludido a él. Él me influyó mucho, especialmente en el año 2014, cuando yo perdí mi trabajo a una edad ya bastante avanzada, demasiado pronto para la pensión y demasiado viejo para buscar trabajo fácilmente. Y leí y vi la vida de él, y a él le dio poliomielitis cuando tenía 39 años. Que había sido un hombre, bueno, era un hombre rico, muy bien parecido, todo le iba muy bien, una gran familia aristocrática en el sentido mejor de la palabra, que aristocracia quiere decir el gobierno de los mejores, ¿eh? Oligarquía quiere decir el gobierno de los pocos y plutocracia es el gobierno de los ricos, pero aristocracia, como Aristóteles, el que tiende a lo mejor, no es necesariamente algo malo. Y entonces en esta crisis de su poliomielitis, se forjó un espíritu indomable para una misión, que también es la tragedia de la vida, ¿no? Nos volvemos fuertes precisamente no para descansar, sino para seguir luchando, ¿no?
es nuestro lote, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces Roosevelt, como yo decía antes, le tocó primero lidiar con la gran depresión económica de Estados Unidos, que hoy en día estamos pasando por algo igual o peor y con causas más misteriosas. En la época de Roosevelt eran causas económicas, avaricias y mal gobierno y falta de cuidado en regular las industrias y las acciones de los potentados que muchas veces son irresponsables en su avaricia. Hoy en día tenemos una enfermedad misteriosa y yo no veo que hayan surgido grandes líderes. El Papa es un gran líder, ejemplo, pero se vuelve una voz débil y no escuchada como debería ser escuchada, y con muchos enemigos, que es parte de la tragedia que tenemos, que haya enemigos del Papa en la misma iglesia. Cristo los tuvo, el Cordero de Dios, llevado como oveja al matadero, no abrió la boca. Hoy en día nos burlaríamos de alguien así, ¿eh? En esa época se burlaron de alguien así. Es lo que llama la comunidad de Sant'Egidio la fuerza débil de Dios. O Gandhi mismo en la India, que también su evangelio, el Bhagavad Gita, es acerca de la lucha, el deber de luchar, ¿no? Así en el sentido de Efesios 5 con las armas espirituales, ¿no? Aunque la historia se desenvuelve en una batalla real, de un campo de batalla real entre primos, tribus de primos. Entonces, decía yo que hace falta luchar y no tenemos un líder que arrase a todos y posiblemente sea imposible tener esa situación hasta que no sé qué pase, porque la división y cada uno metiéndose en sus recintos particulares, aislados de los demás, viendo solamente su lado, sin dialogar, porque cada uno dice, tengo toda la razón y tú estás completamente equivocado. Yo no te escucho a ti, tú no me escuchas a mí. Y eso tiene que ver, yo siempre lo huelo de distancia, ¿no? La manipulación de los que quieren controlar las mentes. Y es muy fácil controlar a las mentes, ¿eh? Regresando a los judíos, el pueblo alemán era un pueblo de los más cultos de la tierra. En general, la gran mayoría de la gente no es muy culta. Pero en Alemania había filósofos que vieron en Hitler la encarnación del reino de Dios. Entonces, aún ese pueblo fue manipulado en una crisis económica enorme de humillación después de la Primera Guerra Mundial. Siempre hay causas que es parte de la reflexión, estudiar las causas de las cosas, pensar, investigar, escuchar, aprender. Alemania hace una guerra, Primera Guerra Mundial, pierde, y después en revancha los humillan tremendamente, les hacen pagar unas reparaciones enormes, se sienten humillados como alemanes orgullosos, y mientras duerme Europa, que es un libro que escribió creo Churchill, mientras Europa dormía, no hacía caso, no querían meterse, no querían ya luchar de nuevo, preocuparse de nuevo, se arma Alemania. Y se arma hasta que ya arrasa y no pueden pararla. Le gana a todos los países, invade a Polonia, arrasa con Francia en 2 días y después bombardea y bombardea y bombardea a Inglaterra. Pequeña isla, casi no aguanta. Les ruegan a Estados Unidos, ayúdanos. Los americanos no querían meterse, no querían involucrarse en guerras extranjeras. Pero hacía falta hacerlo, y eso es parte de lo que también Roosevelt, para regresar y terminar ya con Roosevelt, veía que era inevitable. Hay que luchar, hay que meterse, hay que envolverse.
Y es lo que Dios nos ha dado y con su gracia, el Señor de los ejércitos con nosotros, podremos vencer con la gracia de Dios. Gracias.